Trabajo final, salud pública. Estudios epidemiológicos observacionales analíticos. Hola, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los estudios epidemiológicos observacionales analíticos. Debemos tener en cuenta que según la OMS encontramos diferentes estudios en epidemiología, que los veremos en la siguiente tabla. Encontramos estudios experimentales y estudios observacionales, pero hoy nos centraremos en los estudios observacionales, que son estudios analíticos. Encontramos dos estudios de caso control y estudios de corte. En el video hablaremos de ellos dos. Hablemos primero de los estudios analíticos. Los estudios analíticos pretenden descubrir una hipotética relación entre un factor de riesgo y un determinado efecto, es decir, pretenden establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales. Los estudios analíticos requieren un diseño especial, ya que estos son más cuidadosos que los estudios descriptivos. Y ahora, hablando de los estudios de casos y controles, vamos a tener que estos son un tipo de estudios observacionales, analíticos y retrospectivos en el tiempo. Son un estudio que comienza con la identificación de un grupo de casos que van a ser los individuos con una enfermedad particular y los controles que van a ser los individuos sin esta enfermedad o condición. Entonces, a nivel o prevalencia de la exposición a un factor se mide en los dos grupos y se compara. Básicamente, si la prevalencia de la exposición es mayor en casos que en controles, la exposición podría ser un factor de riesgo, mientras que si es menor, la exposición podría ser un factor protector. Luego, los investigadores van a comparar el grado en que cada persona estuvo expuesta anteriormente a la variable de interés, como puede ser, por ejemplo, un factor de riesgo, un tratamiento o una intervención. Bueno, los estudios de casos y controles son útiles para estudiar lo que son afecciones raras y afecciones con intervalos prolongados entre la exposición y el desenlace. También vamos a tener tres tipos de estudios de casos controles. Los estudios de casos controles emparejados, que es donde se van a escoger de forma tal en que cada caso corresponda a un control en ciertas características previamente determinadas. Este proceso se va a denominar apareamiento y se va a tener en cuenta características como la edad, el sexo y el nivel socioeconómico. También vamos a tener los estudios de casos controles anidados, también llamados estudios caso-corte. Se realiza dentro de un estudio de cortes y es una estrategia para reducir costes. También vamos a tener el estudio de casos controles alternantes o también llamados de caso a caso. Cada caso va a tener su propio control y se va a comparar la exposición inmediatamente antes del desenlace con exposiciones en otros momentos anteriores. Por ejemplo, la influencia de la falta de sueño y estrés previos al desarrollo de una crisis epiléptica. Las características que van a tener estos estudios de casos controles es que no se puede estimar la incidencia, estimándose solo la magnitud del riesgo por medio de la odds ratio, que es una medida que nos permite saber cuál es la probabilidad. Los estudios de casos controles van a ser más rápidos y más baratos que los estudios de cohortes y permiten estudiar enfermedades poco frecuentes y pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una misma enfermedad. Y por último es que estos estudios de casos controles van a compartir una característica con el resto de los estudios observacionales, y es que detectan la asociación entre la exposición y el efecto, pero esta no nos va a permitir establecer con seguridad la relación de causalidad. Ahora hablemos un poco sobre las ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Las ventajas es que aportan mayor evidencia científica del fenómeno estudiado. También poseen un grupo comparativo, con el objetivo de dar a conocer el efecto que puede tener el fenómeno. Los estudios dan pruebas diagnósticas del fenómeno.
y evalúan una presunta relación causal entre factor y efecto, respuesta o resultado. Un poco sobre las desventajas es que son de mayor dificultad y por lo general necesita una buena inversión. No es muy conveniente estudios de fenómenos raros y no permite detectar nuevos casos y requiere generalmente un tamaño de muestra elevado. Estos son los pasos que hay que tener en cuenta. Elaborar pregunta de investigación, formular hipótesis, elaborar una definición, definir las fuentes, seleccionar variables, seleccionar instrumento de medición y prueba pilota. Ahora bien, hablando sobre un artículo de caso control, es un artículo original titulado Las desigualdades en el control odontológico prenatal en Colombia. Eh, lo que se busca con este estudio es que, bueno, la atención odontológica pues, es esencial para garantizar el derecho a una maternidad saludable. En Colombia, las políticas de atención prenatal incorporan la promoción, prevención y atención en salud bucal como parte de la atención integral que pues todas estas mujeres gestantes deben recibir en el sistema de salud. Sin embargo, pues no se hace un seguimiento sistemático del cumplimiento de estas directrices. El objetivo de este estudio pues fue explorar la atención efectiva y las desigualdades sociales en la prestación y el uso del control odontológico prenatal en Colombia. Eh, Ellos concluyen que pues en Colombia la prestación efectiva del servicio odontológico a mujeres gestantes eh, como parte de la atención prenatal integral pues sigue siendo un reto, ya que se requieren importantes esfuerzos para cumplir lo que son las normas y reducir las desigualdades sociales en el acceso a este servicio. Vamos a tener que los estudios de cohorte se van a caracterizar por la identificación y el seguimiento de uno o más grupos de individuos con el determinado nivel de exposición para detectar y cuantificar la aparición de un evento o conocido como una enfermedad a lo largo del tiempo. Vamos a tener que en epidemiología el término cohorte sirve para referirse a un conjunto de personas que van a compartir la determinada exposición o conocido como evolución. Vamos a tener que los cohertes se van a enseñar para recoger información a nivel individual sobre la exposición de uno o varios grupos. Los cohertes van a hacer un seguimiento que va a servir para cuantificar no solo la frecuencia de la enfermedad, sino que va a haber distintos cohertes que van a seguir el ritmo o dinámica de la enfermedad en cada una de ellas, o sea, la tasa de enfermedad. Vamos a tener que los cohertes van a hacer un estudio para valorar la exposición de antes de que pues, se produzca la enfermedad y nos va a permitir registrarlo para hallar los cambios ocurridos en el tiempo a nivel individual. Tipos de estudio de cohertes vamos a tener que van a ser tres. Vamos a tener prospectivo, retrospectivo, ambispectivo. El prospectivo va a ser un diseño clásico ya descrito por el estudio que comienza a la vez que la exposición del paciente. El retrospectivo vamos a tener que la exposición y el efecto ya ha ocurrido cuando se inicia el estudio. La población es expuesta y en el momento de inicio de la exposición deben ser claramente definidos a pesar del paso del tiempo. Vamos a tener que el ambispectivo va a ser el factor de exposición, se inicia antes del inicio de estudio, pero todavía no ha aparecido la enfermedad o resultado. Ahora veamos cómo se clasifican estos estudios según el número de cortes.
Los cohortes se van a caracterizar por los estudios de cohorte, un estudio individual de personas sanas expuestas o no expuestas a los posibles factores de riesgo que pueda tener la persona. Los estudios cohortes nos van a ayudar a medir el nivel de incidencia expuesto o no expuesto a partir de cálculos de riesgo relativo. Es como un estudio natural de la enfermedad que va a tener los cohortes. Ahora veamos las ventajas y desventajas de los estudios de corte. Las ventajas es que permite detectar casos nuevos. También estiman el riesgo de los expuestos al factor de estudio para padecer la enfermedad en relación a los no expuestos y presentan un alto grado de evidencia científica. Mientras que las desventajas es que requieren muestras de tamaño muy grande, son enfermedades poco frecuentes, son de difícil reproducibilidad, el seguimiento de tiempo es elevado y son costosos. Pasos: seleccionar una muestra de estudios sanos de población, medir variables de exposición, seguir corte y medir las variables de resultado. Para este estudio se tomó el artículo Histoplasmosis en pacientes con SIDA, un estudio de corte en Medellín, Colombia. Sus autores son Gloria Velázquez Uribe, Zulma Vanessa Rueda, Lázaro Agustín Vélez, Daniel Camilo Aguirre y Rubén Darío Gómez Arias. Fue publicado el 17 de noviembre del 2010. Su objetivo era identificar las características clínicas, epidemiológicas y factores de riesgo asociados a la mortalidad en pacientes con SIDA coinfectados con histoplasmosis. En los materiales y métodos se realizó un estudio de corte retrospectivo sobre la totalidad de los 1.177 registros en pacientes atendidos entre febrero de 1998 y febrero del 2004, en un servicio especializado de control de VIH-Sida en un hospital universitario de Medellín. Se analizaron variables demográficas, clínicas de laboratorio, comorbilidad, tratamiento recibido y mortalidad. Se recolectaron variables por las historias clínicas de todos los casos atendidos en el servicio donde se tuvo en cuenta a estos pacientes. Las variables recolectadas fueron edad, sexo, fechas de diagnóstico de VIH, de SIDA y de histoplasmosis. Los principales síntomas y signos como presión arterial, fiebre, disnea, tos, lesiones de piel y mucosas, entre otras. También se tuvieron en cuenta los exámenes radiográficos, médicos, los resultados del diagnóstico, los tipos de tratamiento recibido y la mortalidad. En el análisis estadístico se establecieron medidas de tendencia central y dispersión para las variables continuas y proporciones para las variables nominales. Los resultados fueron expresados como promedio, desviación estándar o mediana con su rango intercuartílico, según la distribución de la variable. La asociación entre la mortalidad, las condiciones clínicas y de laboratorio se estableció por análisis bivariado y los datos son expresados como riesgo relativo. Por último, en la discusión se encontró una incidencia de la coinfección, siendo similar al 5.9%, informado previamente en Colombia y otros países. En conclusión, este estudio resalta la importancia de la histoplasmosis en pacientes con SIDA en la región y reafirma la utilidad de estudiar sistemáticamente esta micosis, para destacar la presencia simultánea de otros agentes oportunistas. Además, resalta la utilidad de la deshidrogenasa láctica, cuyos valores elevados están asociados con la mortalidad. Por último, veamos este resumen en el cual podemos ver un mapa mental, que vemos que de estos estudios analíticos salen los estudios de caso control y los estudios de corte. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Del parte del grupo de Antonia Aristizábal Caballero, Brian Quintero, Dana Narváez, Santiago Hernández y Julián Castro.